Bienvenidos a El Debate. Imagínese este escenario por un momento. Usted llega a su oficina, digamos, un lunes por la mañana. Abre su bandeja de entrada o su buzón y ve una notificación oficial con el sello de la autoridad fiscal. Y el ritmo cardíaco se acelera inmediatamente. Es biológico. Exacto, empieza a sudar frío. Y a ver, usted sabe que su contabilidad está en regla, sabe que no ha hecho nada ilegal, pero el pánico es real e instantáneo. Es un terror absoluto. Y bueno, hoy vamos a poner sobre la mesa exactamente este fenómeno. Vamos a analizar las estructuras de interacción entre el Estado y el sector privado. Así es, enfocándonos en la investigación empírica más reciente sobre los problemas emocionales derivados de las obligaciones fiscales. Porque el punto central de nuestra discusión hoy es esa tensión estructural, esa fricción entre la eficiencia recaudatoria, que sabemos que es la sangre del Estado, y el costo psicológico, lo que llamamos la carga administrativa que asumen los contribuyentes. Claro, y para dejar mi postura muy clara desde el inicio, yo sostengo que el cobro riguroso de impuestos y sus mecanismos de disuasión no son un defecto del diseño. Son pues un imperativo operativo y sistémico para la viabilidad económica del Estado. Ya veo hacia dónde va. Sí, o sea, la fricción administrativa es, nos guste o no, un costo de transacción estándar en este contrato social. Es necesario. Bueno, pues yo asumo una postura diametralmente opuesta. A ver, si analizamos esto desde la, digamos, gestión pura del capital humano, el sistema fiscal actual genera un pasivo emocional inaceptable. Inaceptable. Totalmente inaceptable. No estamos hablando de una simple molestia burocrática o de perder un par de horas el fin de semana cuadrando facturas. Hablamos de daños psicológicos severos y, ojo, clínicamente documentados. Ansiedad, depresión y un estrés financiero que paraliza. Esta carga pues penaliza de manera desproporcionada a los contribuyentes más vulnerables y merma la productividad. Es una externalidad negativa masiva, francamente. A ver, entiendo el punto del estrés, pero para entender esta arquitectura fiscal tenemos que partir de un principio de realidad operativa. Todo sistema de ingresos estatales está diseñado para maximizar el cumplimiento. Sí, pero ¿a qué costo? Bueno, al costo de que no es un sistema basado en donaciones voluntarias, ¿verdad? Requiere coerción para asegurar la liquidez del Estado. Fíjese, por ejemplo, en la investigación de Goénaga y Arenas, en España. Ah, sí, el estudio de los casos de auditoría. Exacto. Es una base empírica abrumadora. Tienen 58.864 casos. Y los datos revelan algo fundamental. 7 de cada 10 ciudadanos afirman que la razón principal por la que no cometen más fraude fiscal es sencillamente por el miedo a ser auditados. Claro, el miedo como política pública. Es que este temor a la revisión no es una falla del sistema. Es el mecanismo regulatorio que lo sostiene. O sea, sin ese componente de disuasión, el nivel de evasión fracturaría el flujo de caja nacional por completo. Pues mire, entiendo que desde una hoja de cálculo macroeconómica el miedo parezca, no sé, un buen incentivo, pero ese nivel de coerción institucional equivale a una política pública destructiva. Discrepo, es regulación básica. Donald Moynihan utiliza un marco conceptual muy preciso llamado carga administrativa. Lo que él y su equipo demuestran es que los costos de cumplimiento no se limitan a lo que usted le paga a su contador. Ajá. El componente psicológico es profundo. Si revisamos el estudio cualitativo del HM Revenue and Customs, que es la autoridad fiscal del Reino Unido, vemos que la correspondencia fiscal detona respuestas fisiológicas reales. Estrés temporal, supongo. No solo estrés, vergüenza, ataques de pánico. Y cuando el Estado utiliza el miedo como su principal palanca operativa, erosiona la resiliencia de los generadores de riqueza, particularmente de los trabajadores autónomos y las pymes. Es un punto sumamente interesante, de verdad. Aunque desde la óptica financiera, yo lo formularía de otra manera. A ver. Tomemos como referencia cualquier contrato de negocios de alto nivel, una fusión, una adquisición. Para garantizar la entrega de resultados, usted y yo sabemos que se establecen cláusulas de penalización, pues, gravosas. Sí, por supuesto. Cláusulas estándar. Exacto. El miedo a incurrir en esas penalizaciones económicas es exactamente lo que mantiene a ambas partes alineadas con sus obligaciones fiduciarias.
En la relación entre el ciudadano y el Estado, el mecanismo es análogo. No estoy de acuerdo con esa analogía. Déjeme terminar el punto. La disuasión regulatoria, aunque genere, digamos, un malestar temporal o un pico de estrés al abrir el sobre, es una herramienta indispensable de gestión de riesgo. Si suavizamos las consecuencias, el riesgo moral se dispara. Si somos muy francos, el malestar temporal de un individuo es preferible a la insolvencia sistémica de un país. Lo lamento, pero simplemente no le compro esa idea. ¿Por qué no? Es lógica corporativa básica. Porque la analogía del contrato corporativo falla estrepitosamente en este contexto. Le explico. En un contrato de negocios entre dos entidades corporativas sofisticadas, el riesgo lo asume una entidad jurídica. Ajá. El miedo a la penalización es un cálculo racional que incentiva el cumplimiento rápido. Pero en la psicología del contribuyente humano, de la persona física, este miedo extremo no genera eficiencia. Genera cumplimiento. Los datos españoles lo avalan. No, genera lo que la literatura clínica denomina evitación conductual. Evitación conductual. A ver, traduzcamos eso a la operación diaria. Me está diciendo que el miedo hace que paguen menos. Le estoy diciendo que el miedo los paraliza, literalmente. El informe del Reino Unido detalla cómo los contribuyentes, al ver el logotipo de la autoridad fiscal en el sobre, experimentan tanta ansiedad que esconden las notificaciones en un cajón. ¡Wow! ¿Esconder el correo oficial? Así es, retrasan la apertura del correo. Y esto no es un cálculo financiero racional, es una respuesta biológica de trauma. Ya sabe, pelear, huir o congelarse. Se congelan. Entiendo la reacción biológica, pero... Y el resultado operativo de esta procrastinación es que se les pasan los plazos, acumulan multas más severas, recargos e intereses moratorios. Es un mecanismo completamente contraproducente. Pero a ver, eso asume una falta de responsabilidad individual tremenda. Si usted sabe que tiene una obligación, ignorarla por ansiedad es francamente una negligencia personal, no es una falla del Estado. No estoy de acuerdo. No cuando el sistema está diseñado para ser incomprensible y amenazante por defecto. Y los datos sobre las consecuencias son devastadores. Son casos aislados, seguramente. Para nada. Si observamos las métricas de deuda no garantizada derivada de estas multas acumuladas, el estrés financiero severo multiplica el riesgo de trastornos mentales. Estamos hablando de un odds ratio de 3.24. Detengámonos ahí un segundo para que nuestra audiencia ejecutiva dimensione el dato. Ese odds ratio de 3.24, ¿qué implica exactamente? Significa que una persona atrapada en esta fricción administrativa tiene más del triple de probabilidades de desarrollar un trastorno de salud mental clínico. El triple. Sí, como depresión severa, comparado con alguien que no lo está. Incrementa exponencialmente las conductas suicidas. Un sistema que arrastra a sus participantes a un ciclo de retroalimentación, de deuda, parálisis y depresión clínica no es un, entre comillas, mecanismo regulatorio eficiente. Es una falla sistémica que está quebrando el capital humano del que depende la propia recaudación. O sea, usted no puede recaudar impuestos de una persona que está clínicamente incapacitada para trabajar. A ver, entiendo la gravedad de esos casos extremos y de ninguna manera minimizo el impacto clínico. Pero como analistas debemos observar el comportamiento macro del mercado, no solo los casos de parálisis. Pero los casos de parálisis son significativos. Lo son, pero volvamos al estudio español que mencioné al principio. Ese mismo análisis señala que el 73% de los contribuyentes recurre a ayuda externa. ¿Contadores? Despachos contables, asesores fiscales, software especializado. Desde una perspectiva de eficiencia operativa, esto es el indicador más claro de un mercado maduro. ¿Usted cree? Por supuesto. Ante un proceso regulatorio inherentemente complejo, los agentes económicos racionales externalizan esa función a especialistas para mitigar riesgos, delegan la responsabilidad técnica y continúan con su core business. A ver, espéreme. ¿Y usted considera que forzar a la población a pagar a un tercero solo para cumplir con la ley es un indicador de madurez? Lo considero una gestión de riesgo razonable. Fíjese en los datos del IRS, el Internal Revenue Service en Estados Unidos. Observamos un fenómeno fascinante ahí. Ajá, ¿cuál?
Los contribuyentes tienden a sobrepagar voluntariamente. Adelantan más impuestos de los estrictamente necesarios. Dejan dinero en la mesa a favor del Estado durante meses simplemente para asegurar certidumbre operativa y blindarse contra auditorías. Eso suena a miedo institucionalizado. Yo difiero. Esto no me habla de una población paralizada por el trauma, me habla de empresas e individuos proactivos que están, pues, internalizando el costo de la certeza jurídica. Pagan un premium por su tranquilidad. Ese es un argumento persuasivo, se lo concedo, pero ¿ha considerado que esta externalización obligada funciona en la práctica como un impuesto regresivo en la sombra? ¿Un impuesto regresivo por pagar un servicio contable? Exactamente. Usted menciona ese 73% en España como un logro, pero la evidencia empírica demuestra que esta carga de aprendizaje y cumplimiento paraliza de manera asimétrica a los más vulnerables. Bueno, siempre hay asimetrías en el mercado. Pero aquí es estructural. La complejidad del sistema fiscal es tal que no se delega simplemente por eficiencia corporativa, se delega por supervivencia pura. Pero la asesoría fiscal es un servicio deducible, o sea, es un costo de operación estándar. Para una corporación multinacional, sí, por supuesto. Para un diseñador gráfico independiente o el dueño de una pequeña cafetería, pagar a un contador representa una merma directa de su margen de utilidad, de su flujo de efectivo personal. Observemos la evidencia de Alemania. Allí, el autoempleo absorbe una carga de cumplimiento brutalmente desproporcionada en comparación con los empleados asalariados, quienes muchas veces ni siquiera ven cómo se les deducen los impuestos en su nómina. Claro, es automático para ellos. Exacto. Pero el emprendedor tiene que usar su ancho de banda cognitivo, que debería estar destinado a innovar o a vender, para descifrar códigos fiscales. Pues mire, esa es la naturaleza del emprendimiento. Mayor independencia conlleva mayor responsabilidad administrativa. Es el precio del boleto. La responsabilidad, sí. El laberinto administrativo opaco, no. Además, hay un factor de exclusión profundo que la eficiencia recaudatoria ignora por completo. ¿Cuál factor? El formato denso, la jerga legal incomprensible y los portales digitales poco intuitivos. Esto margina activamente a poblaciones neurodivergentes, a personas con trastorno por déficit de atención, a aquellos con barreras de idioma o con menores recursos educativos. Entiendo su punto, pero... Estamos convirtiendo un trámite administrativo que debería ser universal y accesible en una barrera de entrada discriminatoria. Penaliza directamente el emprendimiento en los sectores demográficos más desprotegidos. Fíjese que no me convence esa línea de razonamiento, y le diré por qué. Adelante. Porque ignora por completo las innovaciones operativas y la modernización tecnológica masiva que están transformando a las administraciones tributarias a nivel global. Usted describe un sistema, pues, análogo, arcaico y punitivo de los años 90. Sigue siendo la realidad de muchos. Pero las agencias estatales de hoy no están estáticas. Están migrando aceleradamente hacia modelos de compliance by design, o sea, el cumplimiento automatizado desde el diseño mismo de la plataforma. Sí, pero la automatización no elimina el miedo a la sanción. Usted detonan ese miedo. Por ejemplo, la OCDE reportó en 2023 que cerca del 87.7% de las administraciones tributarias de sus países miembros ya implementaron sistemas de declaraciones prellenadas. Ajá. El Estado ya hace el trabajo pesado. El ciudadano solo tiene que revisar y aprobar. Además, están integrando la ciencia del comportamiento en el software. ¿Los famosos notches? Exactamente. Utilizan nudges, pequeños empujones conductuales digitales, que alertan al contribuyente sobre posibles errores matemáticos en tiempo real, antes de que se envíe la declaración y sin detonar ninguna auditoría. El sistema se está autocorrigiendo. Pues yo lo abordo desde una dirección distinta. Porque si bien la automatización es una herramienta bienvenida, no ataca el problema de fondo. ¿Cómo que no? Elimina la barrera de entrada que usted mencionaba. La tecnología por sí sola, un algoritmo que prellena un formulario, mitiga el síntoma, pero no cura la patología subyacente. Una patología que ya está instalada en la relación de poder entre el Estado y el ciudadano. Me parece un poco dramático llamarlo patología.
Es que los datos clínicos lo respaldan. Usted menciona la eficiencia algorítmica y los nudges, pero pasamos por alto un dato verdaderamente alarmante del reporte que estamos analizando. El impacto psicosocial sigue siendo tan agudo que las autoridades están teniendo que recurrir a intervenciones clínicas. A ver, espéreme. Intervenciones clínicas por parte de la autoridad fiscal. Explíqueme cómo funciona eso en la práctica, porque me cuesta creerlo. Suena irreal, pero es exactamente como suena. Las autoridades en lugares como el Reino Unido están teniendo que recomendar formalmente terapia cognitivo-conductual. ¿En serio? Sí, y programas de reducción de estrés basados en mindfulness para que los ciudadanos puedan manejar el trauma y la ansiedad que genera el simple hecho de lidiar con sus obligaciones fiscales. A ver, permítame procesar eso un momento. ¿Me está diciendo que una agencia de recaudación gubernamental está aconsejando activamente a los ciudadanos que vayan a terapia psiquiátrica o que hagan meditación para poder pagar sus impuestos sin colapsar? Así es, totalmente verídico. Y la razón clínica detrás de esto es que la literatura médica muestra consistentemente que las obligaciones fiscales y la constante amenaza de auditoría actúan como estresores anticipatorios severos. ¡Wow! Exacerban los trastornos de ansiedad, detonan insomnio crónico y alteran severamente la calidad del sueño durante las temporadas de impuestos. Piénselo desde la ética corporativa y pública. Si un requerimiento gubernamental estándar exige que el ciudadano sano busque acompañamiento psicológico y asesoría financiera integrada simplemente para evitar un colapso nervioso, entonces la política pública tiene un fallo estructural profundo. Es un argumento fuerte, lo admito. Un notch en una aplicación no resuelve el terror subyacente de que el Estado tiene el poder unilateral de congelar sus cuentas bancarias, de destruir su modo de vida por un error administrativo. No podemos curar con diseño web el daño de una política pública basada en la amenaza. Pues comprendo el énfasis en el impacto emocional. Y ciertamente que un trámite administrativo genere insomnio o requiere intervención clínica nos indica que hay áreas de optimización urgentes en la interfaz con el usuario. Urgentes es la palabra correcta. La salud mental es una métrica relevante. Sin embargo, al sintetizar nuestro análisis de la evidencia empírica, debemos mantener la perspectiva sistémica y la viabilidad macroeconómica. Claro, pero sin ignorar las externalidades. Totalmente. Los costos de cumplimiento y esta carga administrativa pueden ser asimétricos, lo concedo, y ciertamente generan fricciones dolorosas en ciertos segmentos, como los autónomos, pero la integridad del aparato de recaudación y su capacidad disuasora son innegociables. Son el pilar que permite el apalancamiento del desarrollo nacional, el financiamiento de los bienes públicos, los hospitales, la infraestructura. La evidencia demuestra que la certidumbre de la revisión, ese miedo estructurado, es lo que sostiene el pacto fiscal. Y me resulta sumamente alentador que la innovación tecnológica prometa reducir el estrés operativo en el futuro cercano, sin desmantelar la autoridad del Estado. Bueno, por mi parte, la recapitulación de esta evidencia nos obliga a un replanteamiento profundo de cómo el Estado gestiona a sus ciudadanos. No podemos, bajo ninguna circunstancia, normalizar la ansiedad clínica o la privación del sueño como un simple costo de hacer negocios con el gobierno. Es un punto válido. Los hallazgos en España, los testimonios en el Reino Unido y los metaanálisis sobre la deuda fiscal y la salud mental son contundentes. El impacto psicosocial sobre el contribuyente es una externalidad negativa masiva que urge auditar y medir financieramente. El diseño de la política pública del futuro debe integrar el bienestar psicológico como un indicador clave de desempeño inquebrantable. Pues, a pesar de nuestras divergencias analíticas respecto al peso relativo del estrés frente a la liquidez estatal, creo que ambos concordamos en un punto operativo fundamental. Sí, creo que sé a cuál se refiere. La implementación y el respeto irrestricto de las salvaguardas legales es el estándar mínimo aceptable para cualquier administración moderna. Instrumentos como el Catálogo de Derechos del Contribuyente en España o la Charter del Revenue and Customs en el Reino Unido. Absolutamente. Son vitales.
Estos documentos obligan al Estado a garantizar información clara, un trato equitativo, y establecen el mandato explícito de utilizar la vía menos gravosa e invasiva para el ciudadano durante cualquier procedimiento. Completamente de acuerdo con usted en ese punto. Esas salvaguardas legales actúan como un mitigador de riesgo esencial. Reducen esa sensación de, digamos, indefensión absoluta, que es el principal detonante biológico de este pasivo emocional. Al exigir transparencia por ley, blindamos a nuestro capital humano contra un desgaste psicológico innecesario. Así es, pues ha sido un intercambio de ideas sumamente enriquecedor. Francamente pone en perspectiva métricas que rara vez discutimos en los comités financieros. Definitivamente, es una conversación que la iniciativa privada y pública deben tener. Totalmente. Queda claro que la intersección entre la eficiencia recaudatoria del Estado y la psicología humana es un terreno sumamente complejo. Invitamos a nuestra audiencia a examinar detenidamente el material fuente discutido hoy. Sí, vale la pena revisarlo a detalle. Les dejamos con la responsabilidad de sacar sus propias conclusiones sobre este dilema estructural. Cómo lograr el equilibrio óptimo entre mantener la salud financiera del balance público y preservar el capital emocional privado. Hasta la próxima.